Muy buenas tardes, bienvenidos a Conversatorio sobre Oaxaca, que organiza el Instituto Belti para Estudios Oaxaqueños, en coordinación con Ciencias Unidad Pacífico Sur y la Universidad de Nuevo México. Agradecemos su presencia y que se estén uniendo a esta conversación con la maestra Luz Maldonado, que nos hablará sobre el tema de la danza. Para la moderación de esta charla tenemos la participación del maestro César Leal, que nos ayudará con la lectura de la semblanza y la moderación de las preguntas a lo largo de esta charla. Les dejo los micrófonos, sean muy bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores del Instituto Welty. Agradezco nuevamente la confianza que me depositan para hacer de moderador de esta interesante mesa. El día de hoy, pues tenemos una charla que yo creo que va a ser del interés de muchos. Contamos con la presencia de la casi doctora María de la Luz Maldonado Ramírez, pues una antigua colega, una antigua conocida, que la verdad es un honor estar compartiendo esta conversación el día de hoy. Voy a permitirme leer su semblanza curricular. Pues yo creo que va a ser como en los anteriores conversatorios. Nuestra presentadora va a tener alrededor de 20 a 25 minutos para hacer su presentación. Después de eso, yo le indicaré más o menos cuando se acerque el final de este tiempo y una vez concluida su presentación, pasaremos a un proceso de retroalimentación, de preguntas de nuestro público, de dudas que tengan aquellas personas que nos siguen. Y pues bueno, la charla que nos va a presentar el día de hoy la maestra María de la Luz Maldonado es La danza de los jardineros en el imaginario floral y vegetal mesoamericano, una propuesta de estudio desde la hermenéutica simbólica. Voy a leer su semblanza curricular. María de la Luz Maldonado Ramírez es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la maestría en Estudios Políticos y Sociales de la misma facultad, donde realizó la investigación titulada La Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca, fiesta y tradición entre degradación simbólica y apropiación comunitaria. Es candidata a doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, con la investigación Expresiones míticas y ritualidad festiva entre los zapotecos de los valles centrales. Áreas de investigación son la sociología y antropología de la religión, hermenéutica simbólica y estudios del imaginario. Y pues bueno, adelante, maestra María de la Luz Maldonado, la escuchamos con mucho interés. Muchas gracias. Voy a ir compartiendo mi pantalla y para la presentación. Ya la pueden ver, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Sí la pueden ver? Está en proceso, todavía no la... Ahí está. Ok, listo. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes están conectando y pues también muchísimas gracias al Instituto Welty por el espacio tan amigable entre conocidos y buenos colegas y brillantes colegas, ¿no? Bien, la charla que les voy a compartir en esta ocasión la organicé de la siguiente forma. Voy a comenzar presentando algunas ideas en torno a las categorías principales con las que se ha abordado la cuestión de la danza de jardineros en los estudios de la antropología de la danza, ¿no? Lo cual me va a permitir también plantear pues, la cuestión o el problema a investigar. Posteriormente voy a situar en el espacio la realización de la danza de jardineros en los valles centrales, que a su vez me va a permitir también trazar algunas de las similitudes y diferencias entre los poblados que la llevan a cabo, ¿no? Para centrarme en particular en la danza de jardineros que se realiza en San Andrés Autla, ¿no? A partir de su característica o su peculiar estructura dancístico-musical, ¿no? La cual me va a permitir pues realizar este ejercicio de hermeneusis, donde voy a destacar algunas de las simbolizaciones que he identificado en la danza de jardineros de San Andrés Autla, a partir o en el marco interpretativo del pensamiento religioso mesoamericano en general, ¿no?
Bueno, la danza de jardineros es un tipo de danza de moros y cristianos, ¿no? En lo que Demetrio Brisset denominó el marco amplio de las representaciones de conquista, ¿no? Y retomo también de este autor su noción de universo festivo, la cual entiende como aquellos conjuntos de fiestas con elementos estructurales o significativos que sean semejantes, ¿no? Para entender pues, cuáles son las dimensiones o las diferentes dimensiones que configuran este universo festivo de las representaciones de conquista de la que participa la danza de jardineros como una danza de moros y cristianos, ¿no? En un primer momento es una danza de carácter histórico, pues está representando la confrontación entre los cristianos y los musulmanes en torno a la guerra de conquista y reconquista, ¿no? Entonces tenemos que es la confrontación entre dos bandos en torno a un conflicto por el dominio territorial y la hegemonía religiosa, ¿no? Que se teatraliza, de ahí su dimensión teatral, ¿no? Y también se va a ritualizar en el contexto festivo más amplio, ¿no? Pero antes de referirme a este contexto festivo o a esta dimensión festiva, quisiera también destacar que en el trabajo de Demetrio Brisset señala la posible relación que hay entre las danzas de moros y cristianos con algunos corpus de textos que forman parte de la literatura clásica de la zona española, ¿no? Bajo la hipótesis de que en el siglo XII, cuando se empiezan a imponer estas formas ritualizadas y teatralizadas de los enfrentamientos entre moros y cristianos, desde el punto de vista del autor, ya lo hacía sobre un esquema ritual preexistente de lucha entre dos bandos, ¿no? Y él identificará que entonces podemos encontrar la estructura narrativa de la danza en el relato de la pelea entre David y Goliat, los cantares de gesta carolingos, los dramas litúrgicos, el romancero viejo castellano, entre otros, ¿no? Y por otro lado, bueno, tenemos la dimensión festiva de estas danzas de moros y cristianos, ¿no? En la que señalo cómo se presentan como conmemoraciones cívico-religiosas en la medida que eran solicitadas por los reyes españoles para su realización. Y por otro lado, retomando también algunas ideas de Brisset, quien identificará una posible relación entre las danzas de moros y cristianos con las caradas invernales, ¿no? Entonces, estas en el marco amplio también del tiempo carnavalesco, ¿no? Y esto cobra mayor relevancia, por supuesto, si pensamos que el carnaval no es solamente el tiempo que antecede a la cuaresma, sino que en la mitología cristiana medieval, que se nutrió de los imaginarios paganos, celtas, germanos o nórdicos, galos, romanos, entre otros, ¿no? Es posible entrever un calendario carnavalesco que organiza el tiempo en periodos de 40 días y que persiste en el santoral cristiano, ¿no? Es un tema ampliamente investigado por el filólogo francés Philippe Valter, quien a su vez retoma los trabajos sobre el carnaval de Claude Gagnippet, quien plantea la ley interna de la organización del tiempo carnavalesco. Por otra parte, retomo también los trabajos de Robert Ricard, quien estudió los textos históricos que se conservan en México sobre la danza de moros y cristianos, como son El reto entre un moro y un cristiano de Guerrero y la relación entre moros y cristianos de Teotihuacán, ¿no? Y logró identificar elementos de las canciones de gesta, tal como años después también lo identificaría Demetrio Brisset para el caso específico de los españoles, ¿no? La peculiaridad del trabajo de Ricard es que propone considerar las morismas como la forma cristianizada de las danzas de guerra de los pueblos originarios mesoamericanos, ¿no? Y que a su vez habrá que considerar que implicó la indianización de lo sobrenatural cristiano, tal como lo propone Sergei Gruzinski en su propuesta en el marco de la historia de las mentalidades, ¿no? Retomo también las ideas de Jesús Jáuregui, quien va a proponer estudiar estas danzas teatrales como discursos míticos, ¿no? Parafraseando al autor, el tema de las representaciones de conquista no se agota en los hechos históricos, pero sí es necesario considerarlos como metatópicos que permiten pensar a los personajes y a los acontecimientos dentro de un sistema de transformaciones estructurales de significado más amplio. Estas ideas, desde mi punto de vista, se enriquecen desde el enfoque hermenéutico de Blanca Solares, quien propone la noción de mitificación, mixtificación, y que yo retomo para el estudio de la relación entre el pensamiento religioso mesoamericano y el imaginario cristiano en el momento de lo que conocemos como la conquista, ¿no? Y destaco en esta cita de la autora, ¿no? Cómo señala que el mito en Mesoamérica, en el momento de la llegada de los españoles, ¿no? Ve fracturada, digamos, su fuente colectiva de resignificación de sus contenidos, ¿no? Pero se
niega a desaparecer como forma de explicación y de construcción del mundo, ¿no? Lo que tenemos desde el punto de vista del autor es que el mito se mitifica y se confunde con un mito de segundo orden, ¿no? Entonces, yo me propongo indagar cuál sería posiblemente ese mito de segundo orden que persiste en las danzas de conquista, ¿no? Para lo cual ya el trabajo también de Jesús Jáuregui nos da algunas pistas al respecto cuando él menciona, abro la cita, las narraciones de las conquistas de las danzas de conquista y por lo tanto también las del subgénero de moros y cristianos consisten tendencialmente en mitos de origen que abordan con la particularidad de cada caso la genealogía de un grupo étnico a partir de más de una raíz cultural, ¿no? Bueno, esto es un poco situarnos en las categorías de estudio de la danza de moros y cristianos para identificar también las peculiaridades de las danzas de jardineros, ¿no? Ahora, esto que también denomino el universo festivo de las danzas de jardineros, siguiendo la categoría de Brisset en los valles centrales, ¿no? Vamos a encontrar que hay una preeminencia de su realización en el área del Valle de Sachila, ¿no? Donde destacan su realización en San Bartolo Coyotepec, Santa Catarina Quiané, la Ciénaga de Cimatlán, San Miguel Tanichico, en San Juan Bautista La Raya, ¿no? Y San Raimundo Jalpan. Y por otro lado, también vamos a tener presencia de la danza de jardineros en un valle equidistante al valle de Sachila, que es el valle de Etla, en la zona del pueblo de San Andrés Autla, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una pequeña primera peculiaridad del caso, ¿no? Que está, digamos, como fuera del espacio más generalizado de realización de la danza, ¿no? Ahora quisiera yo señalar algunos, realmente dos, digamos, marcajes de las similitudes y las diferencias entre la danza de jardineros, tal como se realiza en la zona de Cimatlán y de Sachila, frente a San Andrés Autla, ¿no? Bueno, el primero de ellos será los personajes y después voy a hablar un poco de la música. En el caso de los personajes, la división de bandos la marca el género. Los hombres son los cristianos y las mujeres son los moros, son los indígenas, es decir, el otro que será vencido y convertido a la religión hegemónica, tal como lo podemos ver en estas imágenes. No obstante, aquí les comparto, digamos, como esta diferencia, ¿no? En la imagen de la izquierda igual podemos ver esta cuestión de mujeres representando el bando de los moros o los indígenas y los hombres representando el bando de los cristianos, ¿no? Pero tenemos esta otra imagen de la derecha en la que realmente tenemos una danza de hombres representando el bando de los hombres y de las mujeres, ¿no? Donde es la vestimenta, el marcaje de género que posibilita la diferenciación de bandos, ¿no? Y la utilización de las máscaras. Este será un caso extensivo para San Andrés Autla también, ¿no? Y por otro lado, también tenemos la diferencia radical en la música, ¿no? Las piezas que componen la danza son polcas, mazurcas, valses, cuadrillas y jotas, ¿no? Y tenemos dos elementos que diferencian a Sautla de las otras poblaciones. El primero de ellos es que la ejecución de la música o la interpretación de la música en Sautla se realiza por un grupo de cuerdas maravillosamente liderado por Pedro López, ¿no? Frente a las danzas de jardineros en el Valle de Sachila, cuya música se representa por bandas de metales, ¿no? Y por otro lado, también tenemos otra estructura musical entre estos poblados, ¿no? Que a su vez pues dan estructura a la realización de la danza, ¿no? Aquí les comparto el registro que realizó Fonadam para el caso particular de San Bartolo Coyotepec, ¿no? Y la información que me compartieron para el caso específico de Sautla, ¿no? Y entonces tenemos que la diferencia es bastante, pero además, en el caso de San Andrés Autla tenemos una pieza que es la que cierra la danza y es justo la que me voy a referir con mayor particularidad en adelante, ¿no? Que es mazurca y granada, que no vamos a encontrar en las otras danzas, ¿no? Bien, es justamente esta pieza, ¿no? El número final, el que concentra desde mi punto de vista la potencia simbólica de esta danza, ¿no? Durante los números previos, los danzantes han realizado sus movimientos con la guía o arco de flores, formando cruces, círculos, líneas, flores y estrellas, ¿no? Mientras los viejitos bailan alrededor. En el último número, llamado mazurca o granada, ¿no? Los viejitos entran al centro del espacio de la danza para levantar el poste con una granada en la cima, ¿no? Del que van a caer
cuerdas o listones, ¿no? Y después ellos sostienen el poste mientras que los danzantes tomarán cada uno de los listones, ¿no? Con su danza generan una doble elipse en sincronía. Bailan alrededor del poste, serpenteando entre ellos. Ese movimiento permite que los listones se entrelacen alrededor del poste, ¿no? Movimiento que es de descenso y ascenso de los listones en la forma de un tejido que colorea el poste frutal, ¿no? Bien, en un primer momento observamos en Mazurca o Granada la estructura simbólica de la danza de los voladores, tal como la presenta Jesús Jáuregui. Y aquí les comparto esta cita del autor, quien nos dice que el tema principal de la danza de moros y cristianos fue resignificado y reelaborado en América, ¿no? Y que tiene fuertes influencias o se nutre pues de la estructura de la danza del volador, ya conocida por creo que todos, ¿no? En la que se representa el descenso de unos hombres ave, hombres pájaro, ¿no? De la cima en torno a un árbol o un poste cósmico en movimiento eliptical, ¿no? Bueno, considero pues que la danza de jardineros es la manifestación ritual de un mito que se mitificó, del que pervivieron expresiones míticas que se confundieron con la estructura de la danza de moros y cristianos y que fungió de modelo para ordenar la teatralidad mesoamericana en las danzas de conquista de los pueblos zapotecos, ¿no? Lo que me interesará ahora es destacar lo que es propio de la danza de jardineros frente a este primer acercamiento desde el comparativo con la danza del volador, ¿no? Para lo que voy a presentar un panorama más o menos amplio, no exhaustivo, ¿no? De los simbolismos del árbol, de las flores y de los jardines en Mesoamérica, ¿no? Tomando como referencia las manifestaciones arquetipales o morfología de lo sagrado del árbol de la vida y del árbol del cosmos, del árbol torcido o eliptical en Tamuanchan, la relación de los jardines y el bosque, el lugar de las flores en la cosmovisión mesoamericana, y lo señalo, aunque realmente no lo voy a desarrollar por la, digamos, delimitación del tema, pero también es importante considerar en esta interpretación simbólica el lugar de la granada, ¿no? En el imaginario cristiano que adoptaron para el caso de San Andrés Autle, ¿no? Esto lo voy a lograr, o espero lograrlo, apoyándome de los trabajos de Eliade, de Doris Hayden, de Alfredo López Austin, por supuesto, ¿no? Algunos elementos también del pensamiento de Michel Grolich y algunos trabajos o referencias a las plantas sagradas entre los antiguos mayas, ¿no? Bien. El árbol es uno de los símbolos más ricos y complejos de la morfología de lo sagrado. Se desarrolla en el simbolismo vegetal, pero trastoca los simbolismos de lo celeste, lo solar, el vuelo, la caída, el reposo, lo terrestre y el inframundo. Quizás sea más adecuado pensar el árbol como una estructura simbólica cuya polisemia articula los imaginarios de lo diurno y lo nocturno, lo horizontal y lo vertical, los flujos energéticos calóricos y fríos. El eterno retorno encuentra su forma vegetal en el árbol. Retomo el trabajo de Mircea Eliade, ¿no? Quien a su vez propone una clasificación de los cultos de la vegetación donde el árbol es el protagonista, ¿no? Y ejercito una suerte de como paralelismo, por supuesto no perfecto, ¿no? Pero que permite una comparación, ¿no? Para el caso de la presencia del árbol como símbolo en la cosmovisión mesoamericana, ¿no? De la mano del trabajo de Doris Hayden, y aquí se los comparto un poco, ¿no? No me voy a detener para no gastar mucho tiempo, pero tenía yo aquí algunos ejemplos, ¿no? Del árbol como antepasado, como podemos ver en el Códice Dresden, ¿no? Del árbol de los mantenimientos, tal como aparece en el Códice Vaticano Ríos, ¿no? Donde hay unos niños que son amamantados por este árbol que se encuentra en el cielo. Por supuesto, el árbol como origen de los hombres, que es uno pues de los puntos centrales de la cosmogonía mixteca. El árbol como poste cósmico o que permite la diferenciación entre el cielo y la tierra, ¿no? En donde tenemos este cosmograma en el Códice Fe de Bragi-Mayer, ¿no? Y también los registros en los diferentes textos que nos dejaron del siglo XVI. También la cuestión del dios árbol, ¿no? En algunos dioses que podemos identificar que al sacrificarse y desgarrar su cuerpo, de él surgen plantas o la vegetación, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, el árbol ritual, ¿no? Que es, digamos, el lugar del árbol o del poste en la celebración de las fiestas del Cempagüalapowali o de la fiesta de las veintenas, ¿no?
Bueno, una vez presentados estos simbolismos del árbol, me pregunto ahora por el nombre de la danza, ¿no? Lo cual me lleva a pensar el lugar de los jardines en Mesoamérica, ¿no? Así como el jardín mítico de los orígenes, que es Tamuancha, ¿no? Y empecemos quizá por el léxico del jardín, ¿no? Les comparto aquí el registro que nos dejó Juan de Córdoba para el caso de los valles centrales, ¿no? En la que tenemos la idea del jardín como un huerto en el que se siembran frutas, ¿no? Es un lugar en el que está cercado, ¿no? También tenemos el elemento de la raíz del árbol en esta palabra, ¿no? Y por otro lado también destaco esta cualidad como aromática o de dulzor en el paisaje que genera el jardín entre los zapotecos, ¿no? Para el caso de los antiguos náhuatl, tendremos que los jardines como tal son entendidos como el lugar de las flores o el lugar de muchas flores, ¿no? Comparte con la idea zapoteca, que son lugares cerrados o cercados o amurallados, ¿no? Y para el caso particular de los nahuas, tendremos que hay diferentes jardines en función de su acceso y de quienes lo trabajan en esta diferenciación entre los macehuales y los señores, ¿no? Llama mi atención el lugar en donde se construían los jardines, ¿no? Y cómo convivían con su entorno natural, caracterizado por la abundancia de agua alrededor o sobre un lago, ¿no? Y también algunos fueron construidos sobre piedras en o dentro de los bosques, ¿no? Al revisar el libro 11 del Códice Florentino, de la mano de la palografía de Salvador Reyes Equiguas, ¿no? Nos deja entrever algunas de las ideas que tuvieron los antiguos náhuatl sobre los bosques, ¿no? Un lugar misterioso, hasta sombrío, donde habitan las fieras, es oloroso y sonoro, ¿no? Donde reina el viento, no es un lugar para los humanos, lo cual propició una peculiaridad ritualidad en su acceso y en la práctica de tala de los árboles para los diferentes tipos de usos, ¿no? Desde la mirada hermenéutica, la localización de los jardines de los señores apunta a una forma que toma la dualidad propia del pensamiento mesoamericano en la relación entre el bosque y el jardín como parte del imaginario vegetal, ¿no? Es un espectáculo que conmocionó y maravilló a los españoles, ¿no? Y que inmediatamente a nosotros nos remite la idea de topografía mítica de la que habla Mircea Eliade, donde se conjuga lo vegetal rítmico, lo mineral inmutable y la fecundidad que protege y alivia, ¿no? Además, además de destacar la relación entre el jardín y la flor en el léxico, tal como lo presentamos, ¿no? Es importante también señalar que operaron como diferenciadores sociales, ¿no? De una práctica ampliamente generalizada durante el posclásico, que es de la información que tenemos, ¿no? Para ello también hay que señalar la diversidad de escenarios en los que se despliega la horticultura mesoamericana, como son las cementeras, las milpas, las huertas, las chinampas y por supuesto los jardines, ¿no? A esta distinción abona la diferenciación social y ritual de los oficios vinculados con el imaginario vegetal mesoamericano, ¿no? Quienes trabajaban las chinampas, los chinampatecas, que cultivaban las plantas comestibles, ¿no? Rendían culto a los dioses de la fertilidad, a Tlaloc, a Chalchitlicue y a Chalmecíhuatl, ¿no? Por su parte, los ochimanque, los que colocaban las flores, los oficiales de las flores, es decir, los artesanos de las flores, ¿no? Rendían culto a Cuatlatona, que es una advocación de Cuatlicue, ¿no? Y finalmente hay que mencionar también a los amini o anki, que eran los cazadores de las plantas, la mayoría de estas silvestres, ¿no? Y que tenían como dioses patrones o titulares a Otontecutli y a Mixcoatl, ¿no? Bien, los jardines, simbolizaciones del poder, de la estratificación social, de la belleza y la medicina, se nos presentan como un símbolo complejo en el pensamiento de Gilbert Durán, ¿no? Que apunta a la forma simbólica de la imagen arquetipal del jardín primordial, la morada de los dioses, el lugar del principio y del destino, ¿no? Que fungió de modelo e intermediario en la relación creativa entre los antiguos mesoamericanos y la naturaleza, ¿no? Este sendero en el que nos preguntamos por el sentido del nombre de la danza de jardineros, pues nos lleva a el Xochitlalpan, que es el lugar de las flores, otro de los nombres de Tamuanchan, ¿no? Lo que quiero destacar de Tamuanchan son sus simbolizaciones rituales, es decir, la potencia del espacio mítico de creación como recreación ritual, es decir, la ritualidad que propicia la imagen de Tamuanchan como el jardín del origen, del principio de las cosas, de los seres, de los dioses, de los hombres en devenir, ¿no? Sin dejar de lado que se trata también del lugar de la transgresión mítica y sus consecuencias, ¿no? Que se manifiestan por la ruptura del árbol, ¿no?
Para Alfredo López Austin, la expulsión caída de Tamuanchan, ¿no?, propició la conjunción de dos opuestos complementarios del cosmos, ¿no? El calor celeste de los dioses que descendieron a la tierra se encontró en el mundo con el frío del inframundo, dando origen al tiempo en el mundo de los hombres, en el que también habitaron los dioses, ¿no?, tras su expulsión. El medio de encuentro y articulación constante de estas fuerzas antagónicas es el árbol postecósmico. Una banda ígnea celeste solar se tuerce con una banda acuática, fría y lunar, ¿no?, que es la representación iconográfica de Malinali. Refiero otra vez a esta parte del Códice Florentino para compartirles la descripción que se hace del ahuehuete. Se dice del ahuehuete que es madre, que es padre, que da sombra, su sombra protege, crece como malacate en espiral, se engruesa, se extiende, abre sus ramas, retoña, echa retoños, echa hojas, echa follaje, llega alto, se enseñorea. Destaco la alusión al malacate en la descripción del ahuehuete, cuyo crecimiento e expansión se expresa como el movimiento en espiral del malacate sobre el algodón para formar los hilos que serán utilizados en el telar, ¿no? Esta imagen del ahuehuete malacate, del árbol tejido, del árbol de ramas enredadas y tronco en espiral, que refuerza la imagen del Malinali tal como lo presenta López Austin para señalar el árbol cósmico de Mesoamérica, desde mi punto de vista, se materializa en el simbolizado del poste florido y tejido que se levanta en la danza de jardineros de San Andrés Sautla. Esta imagen de la verticalidad cósmica se complementa con la extensión en el horizonte de los listones o cuerdas que conectan el árbol del centro con los árboles de los diferentes puntos cardinales que sostienen la bóveda celeste. De esta forma, encuentro en el momento de la danza, en mazurca o granada y el nombre de la danza, la reactualización cósmica de la expulsión caída de Tamuanchan por la transición de los dioses y de la diosa en la imagen del árbol tronchado en espiral. Los danzantes trazan el movimiento de descenso, pero que también será de ascenso a través de los listones, que es el de caída, pero de regreso próximo de los dioses y de los hombres a Tamuanchan, en lugar del origen y del destino. Así, el jardín se nos presenta como la realidad última del principio de los tiempos del ser mesoamericano, posterior al tiempo de los dioses. La composición del jardín, como lugar de flores, de árboles frutales, de plantas sagradas y medicinales, es la imagen del centro del mundo, de la fuente de la vida, de la eternidad, reconocimiento, sabiduría, purificación y curación. Entonces el jardinero ya no es solo el que trabaja la tierra para la siembra y la cosecha de las flores. Es un artista, es un artesano de los colores y los olores hacia la restauración de la naturaleza del ser por el estremecimiento de lo sagrado, que es maravilloso y que es terrorífico en la relación del jardín y del bosque. Los Tamuanchan... Perdón, Luz, 2 minutitos, por favor. Seguro, con 2 minutitos termino. Muchas Perfecto, gracias. gracias, perdón. No, gracias. Continúo. Los tamanchos históricos y míticos a los que dedicó parte de su obra el maestro López Austin se nos presentan en su dimensión ritual a través del estudio de la danza de jardineros, composición mítica, artística y ritual que hace el jardín un ensueño del mundo que nos transporta fuera del mundo, ¿no? Para cerrar, justamente me voy a referir a el texto de Muñoz Camargo, la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, donde se nos presenta la historia de Xochiquetzal, que es la diosa del amor, del pecado, de la sexualidad y de las flores, que es la pecadora de Tamuanchan y la que propició la caída, expulsión de los dioses, ¿no? En esta diosa se dedicaba a el hilado y al tejido, ¿no? Xochiquetzal, que es la transgresora de Tamuanchan, es la patrona de las tejedoras, tal como aparece en esta lámina de la fiesta de Tamalcualistli en los primeros memoriales, ¿no? En la danza de San Andrés Sautla, los jardineros también son tejedores del poste cósmico, práctica cósmica de ritual que encontramos en el nombre náhuatl del pueblo, Sautlán, tierra de hilanderos, vinculado a la polisemia del malacate. Con lo expuesto hasta ahora, puedo esbozar algunas conclusiones para redondear el argumento, ¿no? Los arcos floridos se presentan como umbrales que conectan el espacio sagrado y el espacio profano donde se lleva a cabo la fiesta. La iglesia y el atrio, los cuales quedan conectados por la entrada de los danzantes a la iglesia, el cruce del umbral hacia el interior que contiene la potencia de lo sagrado institucional, ¿no? Para ser reconocido y pedir la protección del sacerdote a la vez que presentar el compromiso ante la comunidad, ¿no? Durante la misa.
La danza instaura otra sacralidad en el espacio, mejor aún podríamos decir que efectúa la transformación del espacio hacia un espacio sagrado de la danza a través de los movimientos que configuran un cosmograma florido. Estrellas y flores con el poste cósmico en el centro, árbol florido y frutal del que cuelgan los listones por los que se teje el centro del mundo. A diferencia de la danza del volador, los jardineros no descienden del cielo, no son aves, son hombres en el mundo, semillas que han brotado y florecido, merecidos por el sacrificio de los dioses que extienden el rizoma. Participan de la restauración del cosmos en el tiempo de los hombres y los dioses, tras la tradición propiciatoria de la diosa que teje, divinidad del amor, de las flores y de la vida misma. Con esto, pues doy concluida mi participación. Agradecería muchísimo sus comentarios y no sin antes también agradecer y señalar, ¿no?, que este trabajo o estos resultados solo son posibles por la amabilidad con la que me recibieron en San Andrés Autla para conocer lo maravilloso que es su danza, ¿no?, y compartir además que en ellos persiste y resiste la preservación y transformación de esta práctica que es colectiva y comunitaria, ¿no? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, maestra Luz. La verdad que muy interesante, pues, y sobre todo pensando en nuestra querida maestra Blanca Solares, quien, gracias a la hermenéutica simbólica, nos hace ver todo este enjambre de imágenes, retomando nuevamente esta terminología hermenéutica, en lo que parecería ser solamente una danza de conquista, ¿no? Aquí lo que tú nos has expuesto es justamente una serie de imágenes simbólicas que, como bien lo dice Gilbert Durán, son isomorfas, ¿no? Tienen cierto isomorfismo, que también es una noción pues bastante compleja, pero quienes hemos abordado o nos hemos acercado a esta teoría simbólica, pues más o menos hemos intentado de comprender, y a mí lo que la verdad me resulta muy interesante, y sobre todo porque yo estoy manejando el tema de los textiles, pues es justamente este enjambre simbólico que hay entre el poste, lo que tú adviertes como el poste Malinali tejido, y incluso con la misma etimología, ¿no?, de San Andrés Autla. Y pues una de las imágenes en Mesoamérica y en otros contextos es justamente las de las diosas madres hilanderas creadoras del mundo, a través justamente del uso y del malacate, ¿no? La frotación sexual, una de las imágenes simbólicas de las que nos habla Gilbert Durán. Y la verdad, pues, abordar esta serie de imágenes simbólicas en esos 20-25 minutos, pues es muy insuficiente. Pero bueno, vamos a dar pie a los comentarios y a las preguntas de nuestros seguidores. Por aquí ya nos pregunta Guadalupe, que agradece tu presentación. Pregunta si en la actualidad, en el contexto en el que estás trabajando, las personas identifican en el árbol poste los flujos energéticos de calor y frío. Y una segunda pregunta es también de Guadalupe, si encuentras alguna relación entre el árbol, el hilo y la vida, pues más o menos de alguna manera ya has dado algún acercamiento. Y se lo comento porque en el nacimiento se ofrecía a las niñas un malacate para otorgarle su destino. Entonces, pues bueno, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, claro, muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. La cuestión de cómo se explicaban ellos o cómo abordan o refieren a su danza, ¿no? Ya no lo comenté del todo, pero ellos, y por supuesto que saben que su danza está clasificada como una danza de moros y cristianos, ¿no? Y la forma en la que se reactualizó, más allá de lo que plantea Jesús Jáuregui vinculado a la danza del volador, que es por donde un poco yo entré, ¿no? Es que también es una danza que se construye como una burla a
pues el proceso de conquista para el caso de lo que explican ellos en particular, ¿no? Para el caso de México más amplio, la danza de moros y cristianos, también se explica como, o se reapropia como una burla a el tipo de danza o de coreografía que se lleva a cabo, porque es una coreografía por cuadrillas, que es un tipo de baile de salón propio de Francia y que se introdujo en México durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Para el caso de las cuadrillas, por ejemplo, caribeñas, tenemos que también es una burla, pero a los ingleses, ¿no? Entonces, digamos que estamos en una elaboración, reelaboración de estas prácticas dancísticas, ¿no? En lo que podríamos retomar de Mikhail Bakhtin como la cultura popular de la risa, ¿no? Eso por un lado, pero digamos que en el pensamiento, como ellos lo intentan resignificar y como lo están reelaborando en su práctica festiva, ¿no? Refieren a que su danza es una danza de fecundidad, ¿no? Entonces, eso a mí, digamos que esos dos elementos de referencia en sus narraciones, ¿no? En su narrativa, me permitió decir, bueno, a ver, ok, es de burla, entonces podemos pensarlo como Bakhtin, ¿no? Pero también podemos ir hacia la cuestión de la fecundidad, como una danza propiciatoria, ¿no? Justo que tiene que ver con la vida y la muerte, ¿no? No lo abordo aquí porque, pues, como lo ha mencionado también César, el tiempo es limitado y nos come, ¿no? Pero en la investigación también trato de situar la realización de la danza que tiene lugar en el momento específico de sus fiestas patronales, ¿no? Y un poco preguntarnos por qué es que esa fiesta particular es muy importante para la comunidad, ¿no? Que se lleva entonces ahí a cabo estos procesos de simbolización, ¿no? Y cómo estarían vinculados un poco con el tiempo hierofánico en el marco del pensamiento religioso mesoamericano, ¿no? Pero como tal, ellos no lo elaboran. Incluso yo les pregunté si había una ritualidad en la búsqueda del tronco por el que hacen el árbol, que sí la tenemos en el volador, ¿no? O sea, si ya tenemos como estos comparativos con el volador, dije, bueno, vamos a ver si hasta dónde se puede, hasta dónde no, ¿no? Que es lo rico del método comparativo. Y lo que me decían es que no, o sea, este ya es un poste que ya se hizo, se cuida, alrededor de los 80s, lo hizo uno de los maestros de la danza, ¿no? Y lo tiene alguno de sus familiares y lo llevan pues en todo momento a la realización de la danza, ¿no? Pero entonces digamos que ahí ya no guarda una ritualidad como sí en la búsqueda del poste del volador, ¿no? Que resuena muchísimo en cómo se trataba también el árbol ritual en las fiestas de las veintenas, ¿no? Y por otro lado, bueno, sí, lo que mencionaba del árbol, el hilo y la vida, realmente yo, eso digamos que puedo concluir, pero la primera forma en la que entré es esta idea del árbol herido o roto de Tamuanchan, ¿no? Que también creo que es otra de las posibles líneas de interpretación, ¿no? Que es, por supuesto, es restaurar la vida y el tiempo, ¿no? Pero yo decía, bueno, quizás los jardineros están tratando de salvaguardar, ¿no? Esta estructura que ha quedado rota, ¿no? A través del tejido, ¿no? Pero por otro lado también, una vez he investigado un poco sobre el nombre el nombre náhuatl del pueblo, ¿no? Y estas serie de simbólicas en torno al tejido, ¿no? Y esta imagen poderosa de Xochiquetzal, que es la diosa del pecado, la diosa de la sexualidad, ¿no? Pero también la diosa de las mujeres, del amor, de las flores y el tejido, ¿no? Encuentro yo estos posibles paralelismos que son solamente una propuesta de abordaje, ¿no? Que puede también pues dar resonancia para trabajarlo de otras formas, ¿no? Muchas gracias, Luz. Y bueno, de hecho, hablando también del póster y de la imagen de la granada que tú mencionas, yo, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de la simbólica de Erich Neumann, quien habla justamente de los frutos con relación a la Gran Madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la granada como contenedor, en este caso, de las semillas, ¿no? Entonces, y está justamente coronando este poste. Entonces, también ahí creo que ahí también entra un nivel mayor de complejidad para la interpretación, ¿no? Sí, claro. Yo ya no lo abordé aquí porque justo tiene que ver con el imaginario, digamos, más occidental, cristiano, ¿no? Porque también lo encontramos la figura de la granada entre los griegos, ¿no? Que es el fruto del inframundo que toma Perséfone, ¿no? Y por el cual queda condenada a pasar la mitad del año en el Hades, ¿no? Y que su regreso pues va a retornar las flores, ¿no? Ese es muy interesante, pero por otro lado también en el caso del cristianismo, ¿no? Encontré que la granada es uno de los árboles que se plantaron en el paraíso,
¿no? Entonces tenemos la idea que es un axis mundi, es además está coronado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y que cómo ha cambiado, digamos, sus representaciones a lo largo del pensamiento cristiano, ¿no? Es también símbolo de la unidad de la iglesia, ¿no? En el sentido que contiene en sus granos, ¿no? Y cubre en su redondez, ¿no? Y protege a esta amplia comunidad universal, ¿no? Y lo que un poco realicé en la investigación, ¿no? Que aquí ya no lo expuse, es cómo es resignificada también ese fruto, ¿no? Para el caso de Mesoamérica, porque pues no es un fruto endémico, es un fruto que se trajo, como muchos, ¿no? Otros que tenemos también, pero que se reelaboraron en el imaginario, pues ya hay que decirlo, en el tránsito de la conquista hacia la colonia, ¿no? Y en la actualidad, y para lo cual solamente menciono que me fui a ver la semántica o el léxico sobre la granada, y curiosamente en Juan de Córdoba tenemos la diferencia entre tenemos una entrada para la granada, que es esta granada coronada, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es que los zapotecos antiguos ya tenían una palabra para esta granada en particular, ¿no? No la endémica, porque si hay una que es endémica, y la raíz es la de el maíz por los granos, ¿no? Entonces, un poco lo que yo trabajo en la investigación es que también es un equivalente simbólico al maíz, ¿no? Por la cuestión de la abundancia, de la fecundidad, ¿no? De la que cae al mundo, ¿no? Claro. Sí, la verdad que es muy interesante. Tenemos otra pregunta de Benjamín Maldonado Alvarado. El simbolismo antiguo movilizado en esta danza la ubica más en el campo de la resistencia cultural que de la culturación, es lo que pregunta. O sea, si el simbolismo antiguo movilizado en esta danza lo ubica más en el campo de la resistencia cultural que el de la culturación. Yo creo que eso es algo que no necesariamente se están preguntando ellos en un primer momento, pero que sí aconteció, ¿no? Digamos que no en la realización en colectivo, en la comunidad, ¿no? Pero que quizás sí tuvo un momento de cuestionamiento cuando ellos deciden audicionar y presentarse en la Guelaguetza, ¿no? Porque entonces ya tenemos un proceso, pues de lo que yo denomino degradación simbólica en cuanto a la reducción, ¿no? De la potencia simbólica de la danza, ¿no? Hacia el espectáculo turístico, ¿no? Y que además está mediado por esta confrontación o diálogo que también hay, ¿no? Que es ir y venir, por supuesto, ¿no? Con los organizadores de la fiesta y quienes están introduciendo las maneras de cómo se debe llevar a cabo las tradiciones y las fiestas en la Guelaguetza, ¿no? Y ahí sí me comentaban algunos danzantes que pues no les parecía mucho los comentarios y la forma en la que a través del comité de autenticidad se estaba buscando que se presentara la danza, ¿no? Porque se perdía algo. Entonces creo que solamente, digamos que hay momentos como detonadores en la realización de la danza, ¿no? Que podrían llevar a cuestionar pues las adaptaciones, resignificaciones de su práctica, ¿no? En el contexto de su comunidad, ¿no? Y fuera de esa comunidad, y lo que se gana y lo que se pierde también, ¿no? En un espectáculo turístico como fue la Guelaguetza, ¿no? Pero también un poco la investigación trata de apuntar, ¿no? Que estos elementos o estas nociones de la culturación en la que tenemos que realmente hay una cultura hegemónica que queda por encima de una cultura subordinada, ¿no? O subalterna, pues realmente tenemos que son los contenidos importantes que están, digamos, como en el inconsciente de la práctica, pero que acontecen, pues, en el tiempo de la experiencia de lo sagrado, ¿no? Sin tener que necesariamente una reflexión, ¿no? Consciente y una enunciación de esa conciencia de lo simbólico, ¿no? Pero que está moviendo a que se siga llevando a cabo la danza, ¿no? Y que desde mi punto de vista también es un compromiso colectivo. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Carlos Daniel Matadamas. Él pregunta si la danza tendrá alguna relación con la fiesta en enero donde se realiza el caldo de guajolote. Esa pregunta es maravillosa. Bueno, todas las preguntas que me ha hecho han sido maravillosas, me dan mucho a pensar y a decir un poco más de lo que se puede decir de este tiempo, que agradezco también que compartan, pero pues, es el imperialismo del tiempo medido, ¿no?
Sí y no, ¿no? ¿En qué sentido? Son dos fiestas diferentes, ¿no? La danza se lleva a cabo durante la fiesta patronal, ¿no? Y la fiesta de enero, que es la fiesta en honor al dulce nombre de Jesús, en la que se lleva a cabo la ingesta ritual del caldo de guajolote, es otra celebración, ¿no? Pero lo que es muy interesante en la comunidad es que para su fiesta más importante, o la que consideran vital, ¿no? Central, es la fiesta de enero. No que no les importe la fiesta patronal, por supuesto que les importa la fiesta patronal, pero generan otro tipo de vínculo con sus fiestas, ¿no? Y me lo han dicho en las entrevistas, que si ellos hubieran podido elegir cuál sería su fiesta patronal, sería la del dulce nombre de Jesús. Eh, y tenemos, digamos, procesos de simbolización diferentes en cada una, ¿no? En una tenemos esta danza y en la otra tenemos la comida ritual, ¿no? Y cómo es que sí se vinculan en la medida en que yo estoy planteando en la investigación que realmente es un ciclo festivo amplio que se inaugura en San Andrés Autla en el momento de su fiesta patronal, hacia la culminación de la fiesta del caldo el tercer lunes de enero, ¿no? Y que podemos, y pues hay que identificarlo en el tiempo hierofánico, ¿no? Con este tiempo de final del año, que es el final del ciclo agrícola, del desgaste del tiempo, del desgaste de la naturaleza, ¿no? Hacia su reactualización, ¿no? Entonces, un poco para introducir algunos elementos hacia la pregunta, resalto cómo en la danza de jarinderos tenemos el papel de los viejitos que están sosteniendo el poste, ¿no? Y después tendremos en la fiesta de enero una fiesta dedicada a los niños, ¿no? En esta renovación, regeneración del tiempo y de la vida, ¿no? En el marco amplio del ciclo festivo de San Andrés Autla, que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y que se come muy rico. Chalo Velázquez, excelente investigación, saludos a la maestra Luz. Muchas gracias. Creo que es, bueno, no sé, pero es que compartieron la presentación o el link, creo, en el grupo de danza de jardineros, entonces también estoy un poco nerviosa porque creo que aquí hay varios danzantes que son los expertos en su práctica, ¿no? Claro. Me parece que no hay otro comentario, otra pregunta. Nos quedan todavía algunos minutos. Invitamos a quienes nos están viendo, nos están escuchando, que por favor expresen sus comentarios o preguntas a nuestra invitada de hoy. Y bueno, yo también por acá anoté una pregunta, bueno, una observación, un comentario que me gustaría hacerte en lo personal. Sí. Mencionaste que, por ejemplo, los hombres son los cristianos, las mujeres son moros e indígenas. Y yo me surgió la duda de si siempre ha sido así, o sea, siempre hubo esta como, ya se llamaría hoy en día esta como división de rol de género en la danza. Me parece que sí. Un poco, lo voy a decir que sí, voy a responder que sí a tu respuesta, con temor, por supuesto, a equivocarme, ¿no? Pero me parece que sí, porque en el caso de San Andrés Autla, siempre me han referido al uso de la máscara. Entonces, ellos, aunque es un grupo de hombres, siempre está esta representación de los bandos de esta forma, ¿no? Y en la estructura, quizá un poco más ahondar en la estructura narrativa de la danza, me parece que sí está marcado de esa forma, que sean, las mujeres son los moros o los indios, ¿no? Sean representados o no por mujeres, ¿no? Y por otro lado, los cristianos son los hombres, ¿no? Que eso también ya, supongo que un poco se lleva la pregunta, ¿no? Da muchísimo para la interpretación, ¿no? Ya no solo más allá de este marco hermenéutico de pensar la relación entre lo masculino y lo femenino, ¿no? O las simbólicas de lo femenino y lo masculino, ¿no? Sino ya más bien hacia pues las disputas por el género, ¿no? O las disputas en la tradición, ¿no? Desde el género,
quizá es lo más adecuado, ¿no? Me pasó un poco también cuando investigué la danza de la pluma, porque también es una danza de hombres, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, no, o sea, está vetada la participación de las mujeres y es extensivo para el caso de San Andrés Autla. Me dice, no, pero no ha llegado en algún momento alguna mujer que se interese, ¿no? Pero tenemos estos otros poblados en Sachila, donde sí participan mujeres, ¿no? Y para el caso de la pluma, en Santana del Valle, por ejemplo, hay participación de mujeres en la danza de la pluma, ¿no? Entonces, no es un espacio excluyente en términos claros, ¿no? Pero quizá en la práctica más de cómo está estructurado, es interesante pensar que el otro es la cuestión femenina, que es derrotada, ¿no? Que está subsumida al carácter masculino de la representación, ¿no? Esa es una forma de abordarlo, por supuesto, ¿no? Y que además nos lleva también a problematizar pues, la relación del género en las comunidades que se están investigando, siempre mediado, más que la cuestión política que no trabajo como tal, mediado por la experiencia en el marco de lo sagrado, ¿no? Muchas gracias. Tenemos dos comentarios más. Ramón Ricardes dice, solo como información, en San Jacinto Amilpas existe una versión que surgió del pueblo de Santa María del Marquesado. No sé si tengas alguna noción de eso. Y Lau Bent dice, buenas tardes, disculpen, ¿dónde podemos obtener más información acerca de esta investigación? En nuestra comunidad estamos rescatando la ejecución de esta danza. No sé de qué comunidad nos está escribiendo Lau Bent, pero justo es una de las preguntas que se hacen de manera general, ¿dónde podemos leer acerca de lo que nos acabas de presentar? No sé si tengas escrito algún artículo o puedas compartir algún texto que se pueda difundir por medio del Instituto Welty. Sí, claro. Bueno, esto es parte de mi investigación de doctorado, que estoy ya por subir a la biblioteca, el sistema de tesis UNAM, que es, por supuesto, público y está al alcance de todos, ¿no? Yo tengo el compromiso, por supuesto, que entregar este trabajo en la comunidad de San Andrés Autla, como también en su momento lo haré con San Jerónimo Tlacochahuaya, que es otra comunidad que trabajo, ¿no? Artículos, va a salir un capítulo de un libro, creo que ya está en imprenta, en cuanto lo tenga, por supuesto, lo puedo compartir, que es ya más esto que me preguntaban sobre la relación entre la fiesta de mayordomía con la fiesta de los niños en enero, ¿no? Más sobre el ciclo festivo de San Andrés Autla, pero ahí incursionan en algunas de las cosas de lo que he dicho aquí. Y sí, por supuesto, cuando ya estén, yo se los comparto, ¿no? Con mucho gusto y muchas gracias por el interés y por su futura lectura, de ser así. Sobre los comentarios que han hecho, agradezco mucho la información sobre San Jacinto Amilpas, ¿no? Porque lo que yo señalé es solamente lo que pude observar en un encuentro que hubo de danza de jalideros en Tanichico en 2015, ¿no? Lo cual no cierra la posibilidad, por supuesto, de que sea un universo festivo más amplio y que quizá no solamente sea del Valle de Sachila o quizá no solamente sea de los valles centrales, ¿no? No sé, habría que ver un poco más hacia allá la información. Muchísimas gracias por el dato. Y sobre la información, sobre este proceso de rescate que están llevando a cabo, es lo que comparte el compañero, es fundamental porque esta danza se ha podido preservar y, por supuesto, resignificar a partir de una relación de enseñanza-aprendizaje que es oral, ¿no? Porque no tenemos un texto de la danza como si lo tenemos para la danza de conquista de la danza de la pluma, ¿no? Que bueno, o sea, tenemos el texto, pero no dice nada de la coreografía ni de la música, ¿no? Esto es una creación de cada comunidad, ¿no? Pero para la danza de jardines no tenemos nada. Tenemos la estructura musical que da pie a la estructura dancística, ¿no? Y que pues el rescate ha sido todo a través de la oralidad, ¿no? Un poco pues mi intención es, por supuesto, para nada decirles cómo hacer su danza, ni nada, porque más bien ellos me dijeron cómo hacen su danza, ¿no? Lo cual a mí me impactó hacia un universo de simbolizaciones en torno a su práctica viva, ¿no? Y que también es de rescate y pues de resistencia subalterna también, como quizá mencionaba en alguna otra de las preguntas, ante
ante el embate de unos procesos de modernización que pues ya no valoran este tipo de formas de hacer y de pensar y también de sentir el mundo, ¿no? A través del arte, a través del ritual, a través de las prácticas colectivas en torno a las fiestas, ¿no? Entonces, estos procesos de rescate y de preservación de las danzas son fundamentales y con mucho gusto creo que podemos platicar en algunos otros aspectos y compartir el resultado de la investigación, por supuesto, no solamente con Sautla la Cochaguaya, que es con los que tengo el compromiso, ¿no? Sino que de forma amplia yo estoy abierta a compartir lo poco que sé de lo mucho que ustedes hacen, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Yo creo que sí también mencionas algo que es muy interesante, que mucha de este conocimiento pues no necesariamente está resguardado en un texto alfabético, ¿no? Sino justamente está resguardado en la memoria. Y Exacto. eso ya también da pie a otra discusión, ¿no? A otra manera de cómo se puede preservar justamente el conocimiento, ¿no? Claro. Me parece que ya fueron todas las... Bueno, hay otro comentario. Benji Ríos. Había que revisar el complejo de las danzas de conquista en la que se ubica esta danza y algunos datos que se visibilizan en documentos del FONADAN. Claro. Entonces, pues me parece que ya estamos por concluir el tiempo del conversatorio. No sé si la coordinadora Elia tenga algún comentario. Sí, pues agradecerle muchísimo a la maestra Luz Maldonado por esta presentación tan amplia y pues que como hemos visto así abarca no solamente el tema del simbolismo, como lo vimos aquí, sino precisamente pues una temática que se enmarca en otras disciplinas y de otros saberes, como pues justamente el problema de la resistencia a la memoria y pues agradecemos mucho que nos hayas brindado esta presentación y pues justamente no queda abierto este espacio para seguir discutiendo sobre estos temas y subtemas que dan en torno a la danza y en el contexto en el que trabajas. Y pues si ya no hay más preguntas, este conversatorio quedará en la página de YouTube y de Facebook de esta biblioteca y pues agradecerle también a todas las personas que nos están acompañando en esta charla y comentarles que tenemos otros conversatorios y eventos por parte de la biblioteca. Me voy a permitir hacer mención del próximo conversatorio. Hay dos comentarios más. ¿Sí? Bueno, Oaxaca Bello agradece la presentación y Marta Ruiz, la representante legal del Instituto Welty, también dice muchas felicidades. Muchas gracias, Marta, por seguirnos en esta transmisión. Un saludo a donde estés. Sí, muchas gracias a todos quienes nos están compartiendo comentarios, preguntas. Y bueno, comentaba que voy a dar el siguiente título que vamos a presentar en el conversatorio sobre Oaxaca, un espacio abierto para todas las personas e investigadores que gusten compartir con nosotros los avances o resultados de su investigación. En la próxima conversatorio será el 8 de septiembre en punto de las 4 de la tarde. En esta ocasión ya queremos ir aperturando a sesiones en vivo, entonces la doctora Ivy Alana estará con nosotros en la Biblioteca Welty, pero también lo transmitiremos a través de Facebook y pues, posteriormente, como les comentaba, estará en YouTube. Ivy Alana nos va a presentar el tema de la soberanía alimentaria indígena en Oaxaca ante la crisis del COVID-19, logros y desafíos actuales. Entonces esperamos que ese tema sea de su interés y que también nos sigan. Compartiremos en breve el cartel de la difusión y también anunciarles que tenemos un seminario interdisciplinario en el que vamos a presentar nuestra segunda sesión en relación a la perspectiva comunitaria y nos acompañará el doctor David Bray con el tema de bosques comunitarios de Oaxaca, éxito de los comunes y semillas para un buen antropoceno. Bueno, esperemos que se unan, que se inscriban a este seminario para una discusión más profunda y pues nos despedimos de ustedes de esta conversación en vivo y los esperamos en los próximos conversatorios y eventos del Instituto Welty.